a quitar mejor. Ahí está. Entonces, tengo aquí yo mi escrito y me voy a acercar un poco para ver los primeros, tener una imagen, una perspectiva desde el día 0 hasta el día 10. Ahí está. Entonces lo que toca ahora es poder llenar esta tablita, la tablita que está acá en la parte de abajo, donde dice que tenemos que determinar pues cuál es el área bajo la curva en los primeros 10 días. Vamos a poner entonces aquí el valor de la base, que para este caso nos dio 1. Ya vimos que nuestra delta X nos dio 1. ¿Sí? Entonces, faltaría determinar entonces la altura. ¿Cómo vamos a determinar la altura de cada uno de estos 10 rectángulos? Bueno, para determinar la altura tomaremos los extremos izquierdos como altura. Tomaremos los extremos izquierdos como altura. Pero esos extremos izquierdos, antes de tomarlos como altura, los tenemos que evaluar primero en nuestra función, es decir, en esta función, en esta, nuestra función del comportamiento de la epidemia en México. Es decir, aquí en la X estaríamos sustituyendo o evaluando el valor de cada uno de los extremos izquierdos. ¿Cuáles son los extremos izquierdos? Pues en este caso, vamos a acercarlo, ahí está. El extremo izquierdo de cada uno de los rectángulos, tenemos aquí entonces los 10 rectángulos, y el extremo izquierdo del primer rectángulo sería la posición en X, el 0. Para el segundo rectángulo, que es este que está aquí, la posición en X en el extremo izquierdo sería el 1. Para el tercer rectángulo, que es este que está aquí, el extremo izquierdo sería el 2. Para el cuarto rectángulo, el extremo izquierdo sería el 3. Para el quinto rectángulo, el extremo izquierdo sería el 4. Para el sexto rectángulo, el extremo izquierdo sería el 5. Para el séptimo rectángulo, el extremo izquierdo sería el 6. Para el octavo rectángulo sería el 7, el extremo izquierdo. Para el noveno rectángulo, el extremo izquierdo sería el 8. Y para el décimo rectángulo, que es este de acá, el último, el extremo izquierdo sería el 9. Entonces vamos a tomar los extremos izquierdos desde el 0 hasta el 9. Vamos a tener 10 extremos izquierdos, ¿sí? Y esos extremos izquierdos los vamos a sustituir cada uno de ellos aquí en esta X. Es decir, en esta X vamos a poner cuando esta función es evaluada en 0, cuando esta función es evaluada en 1, cuando esta función es evaluada en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, y cuando es evaluada en 10. Y el valor que nos dé en f de x, al haber evaluado en cada uno de los 10 extremos, desde el 0 hasta el 9, será cada uno de ellos la altura de los rectángulos. Entonces, para yo poder evaluar aquí, bueno, voy a utilizar una calculadora científica. Voy a abrir aquí una nueva pestaña y voy a escribir calculadora científica. Y aquí en la calculadora científica voy a poner yo entonces la función, y la voy a ir evaluando primero en 0, después en 1, después en 2, en 3, y etcétera, hasta llegar al 10. Bueno, voy a poner mi función. Mi función es 0.9025 e, y eso elevado, aquí tenemos la tecla para poder elevar, elevado a la 0.3321 por 0. ¿Por qué por 0? Porque es el valor extremo, el valor izquierdo de nuestro primer rectángulo. Es este de aquí. El valor extremo, el valor izquierdo de nuestro primer rectángulo. Recuerden que la función es
0.9025e elevado a la 0.3321 por x, donde x en este caso es 0, entonces aquí estoy multiplicando por 0. Le voy a dar igual, ¿sí? Bueno, tuve vamos a corregirlo, vamos a escribirlo otra vez, creo que me faltó ponerlo en paréntesis, entonces vamos a poner 0.9025 e elevado, ahora sí, lo voy a poner en paréntesis, mejor, a 0.3321 por 0. Ahí está, ahora sí, ya estoy multiplicando por 0 exclusivamente o únicamente la potencia de e. Ahora sí, le voy a dar igual y me da 0.9025. ¿Qué será entonces este 0.9025? La altura de nuestro primer rectángulo. Tenemos entonces que la base sería 1, la altura la tendríamos como 0.9025. El área sería multiplicar la base por la altura, por lo tanto el área del primer rectángulo sería 0.9025 unidades cuadradas. ¿Cómo puedo comprobar que ese 0.9025 sí es correcto o que sí voy bien? Bueno, nos podemos ir a nuestra gráfica, me puedo acercar, ¿sí? Y recuerden que el extremo izquierdo empezábamos en el 0 y tenemos que ver si el primer rectángulo, que más o menos tendría que salir, o sea, tendría que subir desde aquí hasta acá y extenderse hasta el 1, que está aquí, más o menos, y formar el rectángulo. Entonces tenemos que determinar que la altura llegue al 0.9025. ¿Cómo lo puedo yo corroborar? Bueno, puedo escribir aquí en la entrada una función como y igual a 0.9025, doy enter y efectivamente veo cómo corta aquí en el eje de las ordenadas en el 0.9025. Si yo pongo una función que sea y igual a 1 para que inicie o que haga una perpendicular desde el 1 y que corte con el 0.9025, vemos que sí se forma el rectángulo y que la altura, la base sería 1 y que la altura sería 0.9025 y coincide entonces con mi primer rectángulo, que es este de aquí, este rectángulo. ¿Ok? Entonces, bueno, este lo voy a poder borrar, ya vi que sí estaba bien. Y así voy a proceder al siguiente, a encontrar el área del siguiente rectángulo, donde la base es 1 y la altura sería evaluar la misma función, pero donde la x ya cambiaría a 1, porque el extremo izquierdo ahora sería 1. Bueno, entonces pongo en mi calculadora, vamos a borrar, y pongo de nuevo la función 0.9025 por e, eso elevado, abro en paréntesis, la potencia será 0.3321, que se multiplicará por 1, que es nuestro nuevo extremo izquierdo. Le doy igual. Y ahora la altura me da 1.25, 1.2579, etc. Bueno, lo vamos a dejar con 4 decimales, estaría bien, para tratar de ser un poco más preciso. Igual es un área aproximada, pero vamos a poner entonces los primeros 4 decimales. ¿Sí? Vamos a poner los primeros 4 decimales. Bueno, entonces vamos a corroborar que sí está bien. Vamos a ver si sí está bien. Bueno, vamos a poner en Y
esta función. Entonces ponemos y es igual a, lo voy a copiar y lo voy a pegar, le vamos a dar enter y aquí está. Entonces tenemos que la altura pues dice que es 1.25798773 Pero ¿desde dónde inicia nuestro rectángulo? ¿Sí? Recordarán que el primer rectángulo era desde el 0 al 1 y el siguiente rectángulo es la base desde el 1 al 2. Bueno, voy a poner entonces en x, vamos a poner una función x es igual a 2, ahí está, y vamos a poner el inicio, bueno, el extremo izquierdo de ese rectángulo, x es igual a 1, y aquí está el rectángulo, y vemos cómo se hace este rectángulo, ¿sí? Donde la base es 1, desde el 1 hasta el 2, y la altura será nuestra función en y, que es 1.25798773 Entonces, sí está correcto, sí coincide con esta más o menos que está acá. Entonces ya la vamos a poder borrar. Y así de esta forma vamos a poder ir llenando cada una de las alturas de nuestro rectángulo. Colocando entonces en la función, el valor de los extremos de nuestros 10 rectángulos, empezando desde el 0 y terminando en el 9. ¿Sí? Y así los vamos a llenar para obtener aquí el área aproximada, tomando en cuenta que queremos 10 rectángulos. ¿Sí? Bueno, el siguiente inciso dice, si el gráfico se extiende 3 días más, ¿cuántos casos acumulados habrá en esos 3 días? O sea, es decir, el día 11, el día 12 y el día 13. Bueno, para el día 11 sería el rectángulo 1 sería el día 11, el rectángulo 2 sería el 12, el rectángulo 3 sería el día 13. La base de cada uno de ellos sería igual 1, tomando en cuenta que ya teníamos que nuestra base era 1 porque ya la habíamos determinado acá en nuestro delta x. Entonces lo que tenemos que hacer para este inciso es pues ahora determinar la altura para poder multiplicarla por la base. La altura, ¿cuál será la altura? Pues habría que evaluar entonces en el extremo izquierdo de nuestro primer rectángulo, que es el rectángulo 11. El rectángulo 11, ¿sí? El rectángulo 11, que es el que le sigue acá al 10, rectángulo 11, que será desde del 10 al 11 como base, y el extremo izquierdo del rectángulo 11 será el 10. Si el extremo izquierdo del rectángulo 11 es 10, el extremo izquierdo del rectángulo 12 es 11, y el extremo izquierdo del rectángulo 13 es 12. Entonces, tendríamos que evaluar esta función con x teniendo como valor 10, 11 y 12 para poder encontrar la altura. ¿Sí? Vamos a encontrar el de la primera nomás para verificar cuál es el valor. Voy a borrar aquí y entonces yo pondría que la función es 0.9025 por e, eso elevado a, vamos a abrir un paréntesis, 0.3321 multiplicado por 10. 10 que es nuestro extremo izquierdo de nuestro 11º rectángulo o el rectángulo número 11. Entonces le damos igual y la altura es 24.9884. 24.9884. Vamos a ver si realmente esa será, a ver, la altura, 24.9884. Bueno, lo voy a copiar. Vamos a poner control C y la voy a poner acá como Y, a ver si me sale. Y es igual a, lo voy a poner y vamos a ver, voy a trazar yo entonces x igual a 11,
x igual a 10, x igual a 11. Ahí está.